para luego poderla subir a YouTube y que les quede de respaldo y puedan revisarla cuantas veces sea necesario para que aprendan a hacer el proceso. En el momento voy a empezar a compartir pantalla. Me indican si todos la ven, si todos la perciben, para poder organizarlos. ¿Listo? Entonces, aquí estoy ya compartiendo pantalla. Voy a dejar de compartir mi cámara para que ya podamos enfocarnos seriamente en el proceso que vamos a desarrollar el día de hoy. Muchas gracias por la participación y iniciamos entonces nuestra clase. Bueno, tenemos nuestro programa, el Photoshop ya abierto. Como siempre les indiqué, no se abre con doble clic, sino se ejecuta como administrador desde la carpeta que ya tenemos. Le damos aquí a Archivo, buscamos Abrir y al ubicar en Abrir, entramos a nuestra carpeta que aparece acá en Escritorio, que yo ya había nombrado como Ejemplos Photoshop. Y en Ejemplos Photoshop tengo unas imágenes. Inicialmente la imagen que vamos a trabajar es, a ver, denme un segundo, la ubico por acá. Bueno, por acá no está, entonces permítanme la ubico acá en el chat del WhatsApp para que la podamos descargar. Denme un segundo, ya la ubico. Acá está. Descargo la imagen. Acá está. Sí, efectivamente esta es. Entonces, venimos aquí al programa, la ubicamos, le vamos a dar archivo guardar como de una vez, y acá en el escritorio vamos a colocarla como ejemplo de ilustración. Y le damos acá, guardar. Perdón, estoy guardándola como un JPG. Me equivoqué, vamos nuevamente a guardar. Archivo, guardar como, y en vez de que sea JPG, la vamos a guardar en formato PSD, el primero que aparece en el desplegable de los formatos, acá en el escritorio, y la guardamos ahora así como sample ilustración. Y le damos OK o guardar. Ya él acá nos guarda la ruta, sample ilustración PSD al 100%, es un formato en colores RGB y lo podemos desarrollar. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando hagamos esto? Por defecto, como es una imagen traída desde internet, ella va a venir acá bloqueada. ¿Qué debería hacer yo? Duplicarla con la tecla Control J para hacer un duplicado de la capa. Y aquí ya me aparece la capa de fondo bloqueada que puedo ocultar y la capa de trabajo que tengo en esta, que es la que voy a empezar a utilizar. A esta capa, en las propiedades de opacidad, voy a bajarle un porcentaje de opacidad, más o menos al 90%, para poder ir percibiendo lo que yo voy a realizar. Habiendo hecho eso, de la opacidad y seleccionando la capa, voy aquí y creo una nueva capa en el botón de crear capas. Creo una capa en blanco y esa es la capa que yo voy a trabajar. Para mí es más fácil bloquear esta segunda capa que creé aquí. Con este candadito la bloqueo para que no me deje moverla y yo no modifique nada de lo que voy a realizar aquí. Y adicional a eso, voy a trabajar en esta capa nueva todo el proceso que voy a realizar. ¿Qué es más fácil para el proceso? Como esto es una imagen, lo que yo quiero hacer es redibujar los ojos, las gafas y toda la silueta que tengo ahí. Es un ejercicio que se aplica para este tipo de ejemplos o para cualquier ejemplo que ustedes quieran desarrollar. No tiene límites, simplemente este fue una idea que se me ocurrió
para que saliéramos un poco del tema de las cosas publicitarias y comestibles y que de pronto entráramos a algo un poco más ilustrativo. También puede utilizarse de esa manera. ¿Qué hago ahora? Teniendo ya esta capa, le doy la tecla Z para poder acercarme y hacer un barrido y acercarme justamente a los detalles que yo quiero empezar a intervenir. Entonces, haciendo esto, para mí es más fácil empezar a trabajar eh, inicialmente por capas, la parte de los ojos, la parte de las cejas, luego las gafas y al final toda la silueta de la cara. ¿Cómo lo hago? Ya habiendo hecho el zoom, perdón, habiendo hecho el zoom en esa área, activo la letra V que me activa por defecto el pincel. El pincel se activa con la letra B y si no, pues yo puedo venir a buscarlo acá en las herramientas y aquí aparece por defecto uno que se llama pincel. Si yo lo pico, me trae pincel, herramienta de lápiz o herramienta de sustitución de color. Inicialmente vamos a trabajar el pincel, que se activa desde acá. O si yo lo quiero activar directo, lo activo con la letra B y ya por defecto me queda aquí activado. Tengo un grosor de 2 píxeles o de 2 puntos. Puedo entrar aquí a esta flechita que dice haga clic para abrir el seleccionador preestablecido de los pinceles. Yo le doy acá clic y aquí puedo modificar el diámetro del pincel o las características de dureza. Si lo quiero que sea difuminado, lo dejo en 0%. Y si lo quiero totalmente sólido, lo dejo acá en el 100%. Y acá puedo subirlo de 1 píxel a 2500 píxeles. En realidad yo lo voy a dejar por acá en 3, 4. Voy probando. Dense cuenta que el círculo se ve súper grande y esto es lo que va a rayar en ese tamaño, pero está muy grande. Digamos que lo voy a dejar en 2 o en 3 para que sea un trazo más uniforme. Digamos que ahí en 3 está bien. ¿Qué voy a empezar a hacer? Con el mouse y con la herramienta del pincel y activando aquí el color, yo no lo voy a hacer en negro, voy a pensar en mi ilustración en un color diferente. Digamos que va a ser de este tono café. Y yo simplemente lo busco, asigno el color. Con el ascensor busco las gamas de color que quiera utilizar. Y luego acá en la bandeja de colores selecciono la tonalidad que más se ajusta a lo que yo deseo. Digamos que vamos a utilizar este café. Lo asigno, le doy aquí OK. Inmediatamente el color se va a modificar acá, en esta casilla. Y esta casilla del color inicial es el que me va a empezar a pintar. Entonces cuando yo selecciono el pincel, activo las propiedades del pincel. La opacidad está al 100%, el flujo también. Y selecciono el color. ¿Qué hago? Empiezo a pintar, empiezo a generar trazos y voy pintando. Se van a dar cuenta que el trazo está muy delgado y casi no se percibe. Le podemos subir el tamaño y a medida que yo le voy subiendo el tamaño, él va marcando mucho más el trazo. Entonces yo puedo ir a empezar a pintar toda esta textura que tengo acá con el mouse. Tal vez ustedes lo ven que yo lo hago muy rápido porque pues ya depende de la experiencia que cada quien vaya desarrollando. Tal vez no les voy a exigir que lo hagan perfecto la primera vez porque no es el propósito, pero se trata de que ustedes aprendan a utilizar la herramienta, no solo como un editor de imágenes, sino también como una herramienta que les va a permitir hacer ilustraciones. Lo más fácil para empezar a hacer ilustraciones pues es calcarlas, porque ya tenemos una base y con ese calcado después se pueden desafiar a hacer otros procesos. Digamos que aquí está hecha la ceja de este lado. Recuerden que con la barra espaciadora yo me puedo desplazar sin quitarme del zoom que ya agregué. Vuelvo acá al pincel y sigo haciendo los trazos de las cejas de la otra área de mi diseño, de mi ilustración. Este es un ejemplo básico para que aprendan a utilizarlo y no requiere de mayor proceso ni tampoco ni ninguna otra característica de misterio del paso a paso. Habiendo hecho esto, ahora nos vamos a ubicar acá en los ojos y en hacer las pestañas.
Tal vez está muy grande el pincel, dejémoslo en tamaño 7 y vamos verificando. ¿Qué pasa si yo utilizo un tamaño 7 para mi pincel y empiezo a hacer el trazado? Así. Esto simplemente es calcar lo que ya existe ahí debajo. No estoy dibujando nada de ceros, simplemente estoy utilizando la herramienta para empezar a calcar. Voy trazando con mi pincel, haciendo toda la textura de las pestañas. No necesariamente tiene que quedar exactamente igual porque el boceto es un boceto inicial básico que descargamos y que vamos a utilizar. En dado caso, ustedes pueden decir que lo pueden cambiar o pueden utilizar otro, o no estas mismas características, sino empezar a generar unas nuevas. Si me queda mal la línea, la borro. Si la hago mal, así, puedo seleccionar el borrador que se activa con la letra E y borro lo que hice mal. Si está demasiado pequeño el borrador, busco acá en las propiedades del borrador, aumento el diámetro y borro más en más espacio. Este paso de ilustrar va muy de la mano con la letra B y con la letra E. B activa el pincel y E activa el borrador. Entonces volvemos a la letra B que activa el pincel y volvemos a hacer el trazo. De esta forma empezamos a hacer el trazo del ojo, de las pestañas y de cómo se vería. Y acá simplemente hacemos el trazado de cómo se verían las pestañas. Utilicé este ejemplo pensando pues que no todas las veces los ejemplos son básicos en procesos de publicidad. Tal vez hayan personas que trabajen sus emprendimientos con otro tipo de productos y pues bajo ese parámetro, la idea es que se den cuenta que la herramienta es muy práctica y se puede utilizar para muchos parámetros en cuanto a lo que nosotros debemos trabajar. Vamos pintando, simplemente haciendo unos trazos muy sencillos. Si se equivocan, no pasa nada. Volvemos a la letra E, activa el borrador, le bajamos acá el tamaño a ese borrador y borramos suavemente para que las líneas nos queden mejor definidas. Así. Vamos a hacer entonces el brillo. Activamos nuevamente la letra B, perdón, y hacemos el iris, todos los, ¿cómo se llaman eso? Las partes de los ojos. El iris, la retina, la pupila, todo ese tipo de cosas. Se va haciendo de esta manera. Habiendo hecho esto, perdón, control Z, cometí un error ahí. Vamos acá con el mismo tamaño de pincel, o tal vez uno un poco más pequeño, digamos que un 5. Vamos a hacer unas pequeñas líneas. A ver, perdón. Estaba trabajando con el borrador. Con el pincel, bajemos el pincel a 5 píxeles y empezamos a hacer estas pequeñas líneas que tiene el iris en los ojos de los humanos. Simplemente hacemos un rayado muy suave para ir definiendo esos pequeños colores que tiene. Así, igual al otro lado. De esta manera. Si yo desactivo la capa, ya voy a empezar a notar el efecto que yo estoy generando a punta de trazados. Vuelvo a activarla para seguir calcando. Entonces, para mí es más fácil o se facilita un poco hacer el trabajo de los detalles más finos primero, para luego empezar a enfocarme en los detalles más gruesos o más amplios, que de pronto no requieren de tanta delicadeza en cuanto a lo que yo voy generando. Digamos que ahí está bien. Luego acá empiezo a hacer el trazado de la nariz. Es simplemente calcar. No estoy haciendo nada más, sino calcando lo que ya existe para ir generando una nueva ilustración. Si queda demasiado grueso, entro a la E, borro, defino o perfilo mejor lo que yo quiero o deseo organizar y continúo. Aquí ya hice la nariz, los ojos.
Ahora me voy a enfocar acá en la boca. Activo la letra E, perdón, la letra V del pincel y hago los labios. Hago acá las nervaduras y hago aquí la división de los labios. Quedó demasiado grueso. Entro a la letra E para borrar un poco, que no se vea tan marcado, que se vea más bien un trazado un poco más sutil y femenino, como lo sugiere la ilustración. Y luego le hacemos la parte inferior de los labios. Activamos el pincel, ya sea bien con la letra o con el botón del pincel en la barra de herramientas. Activamos la E del borrador, borramos suavemente y aquí ya empezamos a tener ese efecto. También podría empezar a hacer las nervaduras que tienen los labios, las pequeñas líneas que dividen los labios de las personas. Simplemente son unos pequeños trazos muy cortos que me van a ayudar a definir esos detalles. Acá hago eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a trazar la cara. Voy a separar los elementos básicos que estoy creando, como el rostro, y luego, aparte las gafas y tal vez el fondo. Pero lo básico que estamos haciendo acá es simplemente delineando o redibujando una ilustración que ya existe. Acá estoy tratando de corregir de pronto algunos detalles que quedaron como con huecos para que se vea un poco más definida el, el área de los ojos, que va a permitir que la ilustración tenga un poco más de personalidad. Vamos acá a la parte superior. Recuerden, estamos en la misma capa. Activamos la B para el pincel y empezamos a hacer los trazos del perfil del rostro. Simplemente trazamos con el mouse. Si nos equivocamos, entramos a la letra E, borramos lo que a nuestro parecer no funcione correctamente y continuamos con la letra V haciendo la silueta. Así, nos desplazamos acá abajo, volvemos a hacer el trazado, cerramos esta parte. Hay alguien que está intentando ingresar, denme un segundo, lo ingresamos para que esté en la capacitación también y todos podamos estar pendientes. Listo. Heidi ya está adentro, espero que estés bien. Igual, recuerden, así entren un poquito tarde, no pasa nada, la grabación queda guardada para que la puedan consultar. Entonces seguimos haciendo el trazado y los detalles de nuestro personaje. Acá en la parte inferior vamos a trazar las manos. Es simplemente un calco de una imagen que ya existe. Lo pueden hacer ustedes con sus procesos de sus emprendimientos o sus ideas de ilustración o algún trabajo que tengan en específico para la universidad. Esto les puede servir y es un detalle chévere que hace que el trabajo de uno sea más valioso y tenga más calidad y más parámetros. Digamos que acá tenemos ya la ilustración de la mano, estos trazos acá. Con la manito y la barra espaciadora nos desplazamos, activamos la tecla B para el pincel y hacemos estos trazos básicos acá del cuello y estas líneas que trae por acá. Digamos que yo las voy a pronunciar un poco más y tal vez acá a este lado también. Digamos que esta va a ser, tal vez esa línea no me quedó tan chévere, pero pues yo lo puedo ir arreglando. Vuelvo a acercarme con control más para desplazarme. Y ahora quiero empezar a generar todas esas texturas de líneas que se ven. Entonces lo que hago es simplemente empezar a trazar y a rayar con el mouse, generando todos los trazos de textura que quiero agregar para darle cierto grado de profundidad a la ilustración. De la misma forma que lo hice allá, lo voy a tratar de replicar acá a este lado.
con líneas. Trato siempre de hacer los trazos más largos, lo más largos posibles, pero tampoco me dejo influenciar porque no me queden perfectos. Recuerden que las ilustraciones cada una tiene sus características diferentes y no todas van a quedar exactamente iguales. Precisamente eso es el valor agregado que tiene, que no son una copia exacta como sacar una impresión, sino que tienen sus propias características y su propio proceso de desarrollo. Acá simplemente voy a hacer unas líneas. Acá me voy a desplazar, perdón. Y acá quiero hacer simplemente unas líneas así. Con el mouse voy desgastándolas y generándolas. Y tal vez quiero rayar unas de este lado. Ahora voy a tratar de hacer unas pequeñas líneas, como lo sugiere la imagen, muy sutiles. Tal vez algo aquí debajo de la barbilla, acá en las mejillas y la parte de la cara. Unas pequeñas líneas de textura, muy suaves. Tal vez esta sombra, aunque pues podríamos dejarla así y simplemente hacer algo muy parecido acá y lo mismo acá esta parte, una pequeña textura de líneas para nuestra ilustración. Igual va a pasar acá en los ojos, ojos de líneas, por acá unas también, acá debajo del párpado otras, acá igual, en la nariz. Y acá también un poco de textura para las cejas. Después, en una siguiente capa, hacemos las gafas para que se pueda ir conservando los detalles. Tal vez algo de textura acá, como lo indica la imagen. Y luego vamos a empezar a hacer todos estos detalles. Hacemos el trazado y continuamos desarrollándolo hacia la parte de arriba. Esto sugiere que tiene el cabello en esa área. Entonces acá vamos a tratar de hacer textura de cabello. Y vamos simplemente haciendo los trazos. Vamos trazando unas líneas que sugieran formas de cabello. ¿Sí? Vamos a completar acá el gorrito. De esta forma. Así. Y tal vez otras líneas por acá y otras por acá. Y vamos a decir que tiene una coleta aquí. Y que tiene su cabello todo en esta área. Simplemente le hacemos la textura. Le doy Z, me acerco un poco más. Y activo la B del pincel y sigo haciendo la textura del cabello hasta acá va el cuello. De pronto si noto que está muy pequeño, amplío un poco el trazo y hago líneas más grandes para simular el cabello más oscuro, mejor definido. Así, simplemente son trazos básicos que tiene y que yo voy desarrollando. Pinto acá en la parte interna, no importa si me salgo, eso lo puedo corregir después si lo deseo hacer. Si no, no tiene ningún inconveniente, pues porque la ilustración está eh, organizada o planeada para que sea así un poco desestructurada. No tiene que ser 100% perfecta
para que tenga el efecto que nosotros queremos. Tal vez acá volvemos a nuestro pincel 5 y hacemos unas pequeñas texturas acá en la muñeca, en la mano, para simular algunos de los detalles que ya tiene la ilustración. En este tipo de procesos es más fácil cuando tenemos ya una imagen de base. Cuando ya nosotros nos volvamos un poco más precisos en el trabajo, podemos arrancar desde ceros y hacer una ilustración tal cual, paso a paso, desde lo que ya existe. Ahora vamos a tratar de hacer la textura del gorro que tiene puesto. Iniciamos acá con nuestro pincel, buscamos un pincel más grueso y empezamos a darle textura muy similar a la que tiene. No es la misma, no necesita ser igual. Simplemente es una idea básica que tal vez yo quiera generar. Listo. Aquí ya tenemos entonces nuestra ilustración básica. Si desactivamos la capa, podemos observar que ya tenemos pintado. Voy a acercarme con la letra Z y con un barrido. Tenemos ya pintado nuestro personaje, tiene su gorrito, su cara, nariz, boca, detalles de la mano y algunos detalles adicionales que le agregamos. Ahora vamos a hacer las gafas. ¿Qué me facilita el proceso? Hacer las gafas en una capa nueva. Creo acá después de la capa que ya ilustré, adiciono una capa nueva aquí en crear, nueva capa, y para facilitar mi proceso, oculto el ojito de la capa que desarrollé, para que me permita ver nuevamente la ilustración y tratar de hacer los detalles de las gafas solamente. Entonces, habiéndolo hecho, entro en la capa que voy a trabajar, le doy Z, me ubico lo más cerca que pueda a los detalles que voy a empezar a procesar y selecciono nuevamente la B con el pincel. Y en este caso yo quiero que mi personaje tenga gafas lila. Asigno un color lila, selecciono acá en la paleta de colores, la activo, busco los colores lila, selecciono el color que yo deseo, le doy aquí OK y ya aquí en la bandeja de colorimetría me aparece el color asignado. Busco mi pincel por tecla o por botón de las barras de herramientas. Busco un trazado adecuado. Está en 15, está muy grande. Digamos que lo vamos a manejar en 8 píxeles. Le doy Enter y ella debería hacerme un trazado de ese tamaño. Acá lo podemos ver. Lo hice mal, le doy Control Z o lo puedo borrar. Voy acá al borrador, activo uno más grande y borro. Y volvemos a arrancar con la letra V para hacer el trazado de las gafas. Y voy haciendo el trazado de las gafas. No tiene que ser exactamente igual. Normalmente si uno se vuelve demasiado perfeccionista, quisiera que siempre quedara igual, pero eso no va a suceder. Siempre van a haber variaciones y esas variaciones son las que hacen ver la ilustración chévere. Borramos, picamos acá con el borrador y empezamos a borrar algunas cosas que a nuestro parecer no estén bien planificadas o no se hayan desarrollado correctamente. Vamos con la desplazamiento de la barra espaciadora, picamos nuevamente en la tecla B y continuamos el trazado de las gafas. Así, acá tal vez quedó muy sobrepuesto. Venimos acá al borrador, buscamos un borrador un poco más pequeño y borramos ese detalle que no nos quedó tan chévere de las gafas. Volvemos a la letra B, seleccionamos, hacemos el pasador de las gafas. Si se dan cuenta, aquí tiene como los óvalos de soporte de las gafas que tienen todas. Vamos a tratar de hacerlo muy sutilmente, igual que este.
Para mí estos detalles en este momento no son tan relevantes, que yo lo que quiero es simplemente hacer la ilustración, probar cómo funciona, para qué sirve, cómo se trabaja, y luego podré ir viendo qué otras características tiene, qué, qué otros parámetros tiene para facilitar mi trabajo, y así voy desarrollándolo. Acá y luego por acá. Si nos queda mal, no se preocupen, borramos, rellenamos de color y luego con el borrador volvemos a entrar a la letra E, borramos esos detalles que a nuestro parecer no se ven tan bien. Así. Vamos nuevamente a la letra B, corregimos acá un poco esto y aquí hacemos de los pasadores de las gafas. Muy sencillo. Le doy control menos. Acá me falta un detalle. Tiene la parte de atrás de las gafas por acá. Le doy B, hago el trazado muy suavemente, hasta ahí, entro acá a E, borro un poco esta parte. Todos estos detalles que se ven sobrepuestos los puedo perfilar, puedo volverlas 100% negras. Más adelante puedo hacer y agregarle efectos de luz y sombra para modificar ese tipo de parámetros. Ahí. Y ahora que ya hice mis gafas, tal vez acá está muy grueso este detalle. Ahí. Ya tengo mis gafas y luego voy a activar nuevamente la capa de la cara. Voy a bloquear y ya aquí puedo empezar a tener la ilustración con los medios básicos que quiero desarrollar. Le doy guardar. Recuerden siempre tratar de guardar su trabajo para evitar que el programa les haga un proceso de no guardar o de que quede por ahí en el aire algún parámetro. Habiendo ya hecho estas dos que son las capas iniciales, vamos a crear acá abajo una nueva capa. Le vamos a dar acá más. Y ya teniendo el sketch básico de lo que nosotros queremos desarrollar, ahora sí nos vamos a poner a pintar todo lo interno con colores. Entonces tenemos nuestra capa de el rostro, el gorro y el cabello. Y tenemos aparte nuestra capa de las gafas. Ahora vamos a empezar a pintar el interior. Vamos a seleccionar acá un color beige. Digamos que por acá este. Y para pintar, pues tratamos de utilizar un pincel más grande para que abarque más espacio. Habiéndolo organizado, vamos a la letra B, me activa el pincel, amplío el tamaño del pincel y empiezo a pintar. Tratando de separar o de definir hasta dónde va a ir el color. Igual no se preocupen si se salen, porque para eso existe el borrador. Y con el borrador luego vamos a arreglar esos detalles que no funcionan bien. Vamos a pintar esta área, el cuello y la mano. Hasta ahí. Listo. Ya tenemos la capa de color pintada, la capa base. Si nos salimos, no hay problema. Vamos a Z, que activa el zoom. Nos desplazamos en un área en específico. Activamos la E del borrador, cambiamos el diámetro y volvemos a borrar. Todos los detalles que a nuestro parecer no funcionan o no están bien. Y así vamos borrando. Acá en la parte inferior igual todas estas líneas. Todo esto.
igual acá, disminuimos el tamaño y vamos borrando. A veces lo más tardado del proceso es hacer primero las siluetas básicas porque el resto es con más volumen, entonces simplemente es pintar y borrar. Teniendo ya esto acá, vamos a terminar de perfilar todo lo que no debe quedar por fuera de, vamos borrando, así, igual acá, el rostro, el oído y la parte superior. Todas esas lineecitas y detalles que están por acá arriba también. Vamos borrando. Ay, si se equivocan no pasa nada. Le dan una vez control Z y vuelven a arrancar. Borran. Ya con ese borrador podemos tener nuestro rostro pintado. Tal vez cometí aquí un error. Sí, le borré el cuello. Volvamos a pintar. Esto sí debería quedar pintado porque es parte del cuello de la persona. Entonces, ahora sí, tiene el cuello inclinado y se ve ahí. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Decir, listo, yo quiero que se vea más tenue el tono de la piel. Entonces, para facilitarme esto, voy a crear una nueva capa. Inicialmente la voy a colocar debajo y esta capa la quiero pintar de blanco. Selecciono el color blanco primero, cambio el color, lo ubico de primeras, vengo acá al bote de pintura que aparece acá en la herramienta de degradados, pero si yo lo desplazo, se activa el herramienta bote de pintura, perdón, o lo puedo asignar con la letra G. Cuando el cursor está sobre la mesa de trabajo, me suelta y me muestra un botecito de pintura y yo pinto de blanco. Este blanco me va a generar un fondo más fácil de visualizar cuando yo empiece a aplicar los colores. Habiendo hecho esto, le digo, ok, el color de la piel está bien, pero está muy alto para mi gusto. ¿Qué haría yo? Selecciono mi capa, que ya tengo acá con ese color asignado, y vengo acá a las propiedades de opacidad y le bajo la opacidad a un término intermedio. Ni demasiado porque no se va a ver, ni lo voy a dejar tan bajo ni tan alto, sino como en un intermedio de esas dos áreas. Digamos que ahí, habiendo hecho esto, creo una nueva capa y en esa nueva capa entonces me acerco con Z específicamente a los colores y en la gama de colores que tengo acá, en el color beige, busco un color beige un poquito más oscuro, tal vez como este. Le doy acá OK. Habiendo hecho eso, asignado ya un beige más oscuro y en una nueva capa, vuelvo a la tecla B o toco el pincel que aparece acá. Busco aquí en los parámetros del pincel ya no un pincel de trazo recto, sino un pincel de trazo difuminado, como este que se llama acá el pincel 200. Tiene un tamaño más grande, o incluso en este caso podemos utilizar el 65. Es más tolerable. Ese 75 que es difuminado. Ustedes los identifican a los rectos porque tienen el círculo perfecto y a los difuminados porque se ve así como un destello de degradación. Habiendo hecho esto y habiendo asignado el pincel que queremos, le damos control más para acercarnos y poder ver mejor los detalles y empezamos en una nueva capa a pintar para empezar a darle detalles de volumen
a nuestra ilustración. No en todas partes. Y si se dan cuenta, ya no está pintándome perfectamente el trazado, sino está dejándolo difuminado. Así yo voy difuminando muy suavemente por acá, tal vez algunas pequeñas manchas en la nariz, acá en la boca y en las manos. Luego de haber hecho esto, entonces yo digo, sí, está chévere, pero tal vez tiene demasiado color. Voy a los borradores, activo el borrador y busco igual un borrador de una suavidad media y empiezo a borrar algunas cosas que yo sienta que quedaron demasiado marcadas. Así, muy suavemente voy pasándolo. Si no me favorece ese tamaño de borrador, busco un tamaño más pequeño para perfilar otros detalles. Así, simplemente los voy dando con pequeños toques y voy borrando y voy también cambiando el tamaño para borrar más y ajustarme de mejor manera a lo que yo quiero desarrollar. Voy borrando los bordes, cambio el tamaño, borro así en líneas por acá y voy trabajando en una capa nueva. Tal vez borro un poco esto para que no se vea tan marcado ahí. Y acá en la parte superior trato de borrar esta parte que se salió de mi diseño. La voy borrando. No pasa nada si se sale, después cuando sobrepongamos el siguiente color va a cambiar. Habiendo hecho esto, ya teniendo algo un poco más definido, venimos nuevamente acá con el borrador y muy puntualmente vamos a borrar líneas y detalles para que se vea más preciso. Hay que ser cuidadosos porque a veces esos borradores tan lineales no nos dejan ver que sea una textura más fluida de piel porcelanada en ilustración, sino como los cortes. Nos puede servir para brillos. Entonces, teniendo estas dos capas, ya aquí vamos generando la composición y podemos empezar a utilizar una nueva capa para pintar los labios. Digamos que yo quiero unos labios rosa, asigno un color rosa por acá, le doy control más para facilitar y acomodar mi trabajo y me ubico precisamente acá en los labios y empiezo a pintar con mi tono rosa. Voy pintando la base inicialmente. Si me salgo, no hay problema. Recuerden, estamos trabajando en una capa independiente. Me salí demasiado. Cambia la herramienta borrador y empiezo a borrar lo que a mi parecer no se ve tan bien. Vuelvo a mi herramienta E del pincel, busco un tamaño más pequeño y tal vez hago los detalles más inferiores donde no debería salir. Cambio al borrador, borro por acá estos detalles que no me gustan tanto, vuelvo al pincel, los vuelvo a trazar, arreglo, perdón, arreglo y borro, pinto y borro. Y aquí ya voy teniendo los labios de un color diferente. Dentro de esa misma capa, puedo decir que aparte de este tono que ya tiene, quiero asignar un color un poco más fuerte. Ingreso acá, busco un color más fuerte, rosa más intenso, y en la misma capa de los labios pinto, ay perdón, utilizo el color, tal vez un rosa un poco más fuerte.
Simplemente los pinto, perdón, los pinto por acá por encima. No importa que me salga, recuerden, si llego a salirme por alguna razón, después ingreso nuevamente al borrador y puedo ir borrando esos detalles. Habiendo hecho esto, vengo acá al borrador, ajusto un tamaño promedio y empiezo a borrar toda la parte exterior. Así. Con el cambio de colores, con el cambio de colores que voy generando, voy empezando a dar volumen, porque ya no simplemente estoy trabajando con un color base sólido, sino que con la mezcla de los tonos y tratando de ser muy pulido en el trabajo, voy mezclando los colores y va generando un poco más de volumen. Si en un punto me gusta, vuelvo y marco más las líneas. Empiezo a definir, también hacer las pequeñas nervaduras que tienen los labios con el mismo tono rosa oscuro que teníamos y así lo voy desarrollando. Si equivoco y erro el detalle, borro y continúo. Me puedo ubicar acá y volver a trazar un poco más fuerte y así de pronto ya con un color blanco puedo empezar a hacer brillos, iluminaciones, lineecitas que acompañen la ilustración y ya puedo empezar a tener una definición de labios. Tal vez ese lila está muy oscuro, podría utilizar un color más cereza por acá para hacerle tal vez un brillo un poco más específico. Esto ya es un trabajo netamente de calidad y de manejos del proceso. Ay, perdón, control Z. Digamos que cuando quiero hacer ese tipo de detalles en brillos, puedo hacerlo en una capa nueva. Busco un pincel un poco más grande. Aplico el efecto que deseo y luego borro los bordes y también borro en la parte de adentro. Perdón, me voy a quedar sin batería. Voy a conectar el computador otra vez a la batería. Denme un segundo. Si se apaga, aquí estamos nuevamente. Entonces vamos pintando y vamos generando. Tal vez está muy grueso. Borramos porque recuerden que estamos en una capa donde solo estamos generando ese brillo. Entonces si yo miro los labios independientes, voy a tener una capa donde tengo los colores base y donde luego empiezo a modificar otros tonos. Esos tonos los puedo bajar de intensidad, subirlos, agregarle parámetros en multiplicar para que se vean más marcados, igual en la piel. Puedo seleccionar acá una luz suave, un multiplicar, que va a hacer que la sombra se vea más marcada, pero si yo la multiplico, bajo la opacidad para que se vea mejor mezclada. Y así voy haciendo mi ilustración. Digamos que ahora vamos a intervenir acá los ojos. Y como habíamos pintado en la capa de la piel, entonces acá los ojos quedaron como manchados con color. Vamos a borrar primero con nuestro borrador, con la letra E, para poder volver a limpiar esos detalles para que los ojos nos queden lo más brillantes y lúcidos posibles. Igual aquí el lagrimal, esta pequeña línea. E incluso si necesito, vuelvo al color aquí para poder detallar ese pedacito que me quedó por fuera y vuelvo a borrar.
Ya tengo mi espacio de los ojos mejor formalizado, perdón. Voy generando acá el efecto. Ahora que ya pinté esa parte en este color, me puedo ubicar perfectamente en la capa donde estoy pintando los labios, que están por aquí abajo, y en esa capa de los labios puedo pintar los ojos. Tal vez quiero que mi personaje tenga los ojos azules. Busco acá, en mi paleta de colores, un tono azul. Digamos que puede funcionar este. Le damos acá OK. Y ahora en esa misma capa empezamos a pintar de azul. Podemos pintar todo. Y luego de haber hecho eso, vamos con el borrador y empezamos a perfilar. Empezamos a generar luces, líneas que nos van a permitir que el blanco del fondo resalte. Por eso lo colocamos inicialmente para que sea nuestra base. Y le vamos a realizar el brillo a punta de borrar. Y así ya podemos tener nuestro personaje con los ojos pintados, con los ojos color azul. Que los ojos, obvio, no se van a ver 100% blancos, ellos también van a tener efectos de sombra. En esa misma capa voy a buscar un color gris muy tenue y voy a empezar a hacer unas pequeñas líneas de sombra acá en la parte superior, tal vez demasiado intensa. Digamos que ahí y vamos a hacer unas pequeñas lineecitas acá y otras acá y tal vez unas aquí abajo. Esos son detallitos que enriquecen más la ilustración. Buscamos el borrador, borramos lo que a nuestro parecer no está funcionando tan bien y vamos puliendo. Tal vez debería tener unas pequeñas líneas de gris en la subdivisión acá y tal vez otra aquí. Borramos muy suavemente para que no sea tan marcado y que quede ahí. Y listo. Entonces, esta misma capa que tenemos es la capa donde estamos trabajando la boca y los ojos porque están distanciados y no van a intervenir cuando yo tenga que modificar algo. Y así yo voy creando el parámetro de los colores que voy a ir a realizar. Teniendo ya esto, es como si estuviésemos maquillando. Ingresamos acá y creamos una nueva capa adicional y en esta capa vamos a aplicar blanco. Seleccionamos acá el color, en blanco le damos acá OK, cambiamos el tamaño del pincel a un pincel mucho más grande y vamos a empezar a generar luces a nuestro tono de piel. Como estamos en una capa nueva, simplemente pintamos en grande. Acá, tal vez un poquito acá, tal vez unas líneas pequeñas aquí, algo en la nariz, unas pequeñas lineecitas acá, alguito acá en la barbilla y aquí en las mejillas. Es simplemente colocar y asignar el color. Ahora que ya lo asignamos, venimos aquí a los parámetros de la capa, a las propiedades, y le damos luz suave. Y esa luz suave va a dejar sobrever las tonalidades y yo le bajo la opacidad, se la puedo dejar en ceros o se la puedo subir para que el tono de piel empiece a matizar. Haciendo esto, empezamos a matizar y con el mismo borrador empezamos a dar brillos muy, muy puntuales. Tal vez líneas acá en la nariz, líneas acá por debajo de de las cejas, en la barbilla, acá, muy sutiles, vamos borrando muy, muy suavecito, por acá por arriba, tal vez algo por acá. Si no me convence el efecto, busco otro borrador y lo hago más pulido. Pero des en cuenta
que con unas solas opciones de capas, que es un color básico, unas sombras muy tenues, unos efectos muy sencillos de colorimetría, otros detalles para los labios, un detalle en blanco, vamos empezando a generar la ilustración. Acá en la mano igual vamos a hacer lo mismo. Pintamos con el pincel en blanco para empezar a destacar algunos detalles y luego vamos con el borrador y vamos siendo un poco más pulidos para que no sean tan notorios, pero que sí hagan parte de la ilustración. Y así podemos ir pintando. Quiero hacerle el destello de las gafas. ¿Cómo lo puedo realizar? Tengo acá la capa, le doy una nueva capa, bueno, perdón, di varias, con una tengo. Me ubico en la capa de las gafas que está aquí, acá arriba están, y en esta capa, perdón, en esta capa 10 la ubico acá debajo. Vuelvo a posicionar mis capas, borro estas que creé de más, y ahora entro acá, y en esta capa nueva que creé, pinto con blanco, selecciono en el pincel el blanco, y la pinto acá. Pinto mis gafas primero, así, y luego con el borrador, la letra E, empiezo a borrar lo que no debería estar marcándome, la parte externa de las gafas, así. Digamos que hasta ahí. Habiendo hecho esto, yo vuelvo acá a la opacidad y la puedo bajar, así, para que se note que tiene gafas puestas y que tiene el cristal de por medio. Y adicional a eso, con el mismo borrador, hago unas líneas, como esas líneas que tienen las gafas cuando el sol les da directamente. Así. Podría funcionar de esta manera, o tal vez eso no era lo que yo quería y no quedó tan chévere. Puedo volver y buscar acá en el borrador y dejarlas así, o de pronto sí hacerlas, pero más gruesitas y no tan, no tan opacas, digamos que por ahí. Y aquí ya tendría su efecto en las gafas y su color de piel. En esa misma capa que puedo desarrollar, puedo crear una nueva capa. Recuerden siempre reubicarlas. Si yo pongo las gafas por debajo del blanco, pues se va a sobreponer y no se va a ver tan chévere. Siempre tengo que ir ubicándolas correctamente en en mi espacio de trabajo. Vuelvo a crear acá una nueva capa y vamos a pintar el gorrito. Seleccionamos un color diferente, digamos que verde, por acá. Nos acercamos y pintamos. Pintamos de verde. No se preocupen si se ve por fuera, ya lo vamos a corregir. Simplemente es el color base. Pintamos de verde nuestro gorrito. Des en cuenta que cuando yo lo acabo de pintar, quedó por encima de la capa inicial del trabajo. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente seleccionarlo y redistribuirlo para que se ubique por detrás de todos los elementos y que yo simplemente entre a esa capa, active el borrador y empiece a borrar todo lo que no va a ir o que debe quedar hasta el borde. De la misma forma en los laterales, perdón, a ver, acerquémonos un poco más. Estoy complicándome un poco la vida viéndolo desde tan lejos. Acá tratamos de borrar.
por todo el borde, todo este tipo de efectos que no se ven tan bien. Así. Si vemos que algunos detalles quedan por fuera, picamos nuevamente en B el pincel, buscamos un tamaño un poco más pequeño y retocamos lo que a nuestro parecer debería quedar exacto, como estas pequeñas líneas, estos detallitos por acá que se quedaron por fuera. Es como cuando uno aprende a pintar, que siempre le indican que no se salga de la línea. Es igual, solo que desde un medio digital. ¿Eh? Y así ya podemos tener una ilustración con unos efectos de color un poco más específicos. Puedo decirle también que quiero pintar el saco. Busco un pincel más grande y simplemente aplico una textura de pincel. Acá le damos Z, ubicamos acá, picamos en el borrador y borramos lo que no nos sirve. Volvemos a la B de pincel, pintamos, borramos, tantas veces sea necesario para que encontremos el efecto que queremos. Y así, chicos, se puede ir resolviendo ese paso a paso para que lo tengan, lo puedan revisar y desarrollar. Recuerden, hicimos primero la capa inicial del dibujo, luego hicimos la capa de las gafas, agregamos los efectos uno por uno, todo de atrás para adelante, pero pues organizamos primero los colores de la cara, las tonalidades, los labios y los ojos, los detalles de los ojos, el brillo eh, y los otros colores. Después de haber hecho eso, también podemos hacer una capa adicional en negro, que la vamos a utilizar y la vamos a ubicar acá, y que vamos a asignar aquí el color negro por defecto, en negro, y nos vamos a ir para toda la figura y vamos a empezar a pintar de negro. Vamos a pintar de negro, acá, tal vez un poco aquí, en la parte de abajo, acá, acá tal vez debajo del brazo, algunos detalles acá en los ojos, así. ¿Y qué vamos a hacer? Borramos toda la parte exterior, tal vez también de una forma difuminada, hagámoslo correctamente, ahí, y vamos a borrar. Tenemos el pincel del borrador y empezamos a quitar esa textura o ese
esa sobreposición tan exagerada que hicimos, que a la larga no nos va a afectar porque la vamos a modificar y tenemos la posibilidad de modificarla porque la creamos en una capa nueva. De ahí lo intenso que he sido yo con ustedes, que todo lo manejen por capas, para que si tienen que arreglar o corregir algún detalle o defecto que hayan realizado, puedan ingresar a la capa, borrar, corregir y continuar. Acá igual, borramos un poco. Sí, aquí lo mismo. Y ahora, como quedó tan oscuro, no nos vamos a complicar. Vamos a utilizar aquí, por decir este, para bajar un poco más acá. Borramos otra vez. Y lo que vamos a hacer es utilizar en esa capa de negro que creamos un multiplicar, y al darle multiplicar le bajamos también la opacidad. Si notan la diferencia, si yo la deshabilito, no va a tener como tantas sombras y tantos efectos. Si yo la habilito, ya va a empezar a generar ciertos volúmenes y efectos en todos los colores, que está muy alta. Bajo tanto el relleno como la opacidad para que se entremezcle uno con el otro. O solamente bajo la opacidad o la subo. Si yo lo quiero más marcado, menos marcado, eso lo defino yo al paso a paso de lo que voy desarrollando. Le doy control S y así puedo tener ya una ilustración desarrollada. Entonces, les dejo el ejemplo, el ejercicio, para que lo desarrollen las veces que lo quieran volver a revisar. Igual está súper sencillo, no tiene ninguna otra característica extraña. Y yo sé que ustedes pueden desarrollarlo para que tengan un entregable muy chévere, súper, súper bonito y que lo podamos revisar y verificar. Esta es la clase de hoy. Con los chicos que hicimos presencial, alcanzamos simplemente a hacer la silueta. Entonces también les queda para que lo revisen y verifiquen todo el proceso de cómo se debe pintar. Listo, chicos, les agradezco muchísimo. Estos días los voy a estar molestando para cualquier situación que tenga con el proceso ya de la certificación. Sí les recomiendo, porfa, el tema de que puedan enviarme sus presentaciones, sus visuales, para que yo tenga el soporte de las certificaciones para poder organizarlas. Entonces les agradezco mucho por la participación y la paciencia y todo el desarrollo que llevamos. Muchísimas gracias por todo y continuamos igual. Yo tampoco abandono el grupo. Cuando vuelva a abrir alguna otra capacitación adicional, de pronto los vuelvo a convocar para que se puedan unir nuevamente a capacitaciones consiguientes. Listo, chicos, les agradezco muchísimo. Espero que estén muy bien y que pasen muy buena noche. De antemano, ya me pongo a organizar el video para editarlo y subirlo a YouTube para que lo puedan verificar cuando lo requieran. ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien y que pasen muy buen fin de semana. ¿Listo? Muchas gracias, profe, por la clase. Vale, sí, genial. Espero que estén muy bien. Bueno, sí, señor, igualmente. Chao. Igual, que estén muy bien.